Hoy estamos de manteles largos, hoy es un día especial porque iniciamos una nueva sección aquí en el De Eso Se Trata. Ya se los había comentado, ya se los había chismeado en algunos programas antes. Y bueno, pues hoy damos el banderazo de salida a la sección Los Dogvengers, así como lo escuchan, los Dogvengers. Y bueno, me da muchísimo gusto saludar a mis queridos amigos, a Dani Melgarejo y a Dari Keller. Ellos son los artífices de una página de Facebook que tiene muchas actividades solidarias con nuestras mascotas, con los animales en general, que es la Clínica del Perro Callejero. Así es que muchísimas gracias, Dani, Dari, por estar aquí. Y bueno, pues antes de que platiquemos, les hicimos una nota. Vamos a verla. La Clínica del Perro Callejero es una organización con una gran labor que merece ser conocida y difundida, ya que ha salvado alrededor de 300 vidas de estos adorables cachorros. Acompáñame a conocer un poquito más de ellos. Esta clínica inició en 2021 cuando a través de Facebook se etiquetó a uno de los dos fundadores de esta organización para pedir ayuda con el rescate de un perro. Aunque se logró, no era posible solventar todos los gastos que conlleva en lo que se le buscaba un hogar, por lo que se pidió ayuda a través de esta red social. Tiempo después, y gracias a la gran respuesta del público, surgió la idea de rentar un espacio para seguir rescatando a más perritos. Con el propósito de llevarlos a curar en veterinarias particulares y que aquí se vengan a recuperar con nosotros hasta que estén al 100% y sean entregados en adopción. Hemos rescatado más de 300 perros en tan solo 2 años en las peores condiciones. Hemos hecho todo lo que se tiene que hacer y lo que sea necesario para lograrlo. Con el paso del tiempo se han convertido en la organización más influyente en este ámbito, tanto en Puebla como en la región, recibiendo entre 30 y 40 reportes diarios. Lo que también se busca con estas acciones y programas es hacer conciencia acerca del sufrimiento de los animales y la indiferencia de las personas a ello y lograr un cambio. En algunos rescates, Daniela y Darinel se han tenido que enfrentar a situaciones como escalar, saltar bardas y ponerse en riesgo por salvar estas valiosas vidas. Y es de ahí de donde surge el nombre Dogvengers. A menudo nos etiquetan y dicen, son héroes, ¿no? Son héroes sin capa. Entonces de ahí surgió la idea de que queremos crear el concepto de los Dogvengers, ¿no? Los vengadores por los perros en ese caso, y pues por eso es que la idea de Dogvengers viene precisamente de ahí se origina, y es todo un concepto de, bueno, ¿qué hacen los Dogvengers? Pues lo que sea necesario, ¿no? Nos puedes encontrar como Clínica del Perro Callejero, así tal cual, Clínica del Perro Callejero. Así es que a todos aquellos que nos vean, les invitamos precisamente, por favor, que nos empiecen a seguir. Entre más seguidores tenemos, entre más somos, más rescates podemos hacer, más infraestructura podemos hacer crecer. Actualmente tenemos en formación y en crecimiento 3 refugios y próximamente van a ser 4 refugios. Nos estamos convirtiendo en la organización más influyente y con más capacidad de atender casos severos de maltrato y de sufrimiento animal en Puebla, y no queremos parar. Así es que si nos estás viendo, síguenos en la red, síguenos y comprenderás precisamente todo lo que hacemos, y seguramente te agregarás de una otra manera a contribuir como padrino mágico, a compartir nuestros contenidos, a ver los contenidos, y todo eso va a apoyar a que si hasta ahora son 300, quizá en un año sean 600 más vidas que salvemos. No todos los héroes usan capa, pero en el caso de los Dogvengers sí que lo hacen. Para De Eso Se Trata, Daniela Silva. Gracias, querida Daniela. Y bueno, pues iniciamos la sección y me gustaría, hoy vamos a tener tiempo para hacer un recorrido histórico, que nos platiquen un poco cómo es que nace la Clínica del Perro Callejero y que nos platiquen un poquito en qué van en este momento. Es un proyecto de largo aliento, un proyecto de vida prácticamente, y que bueno, queremos compartirlo con toda la audiencia. Dari, pues platícanos un poco cómo es que nace la necesidad de hacer esta agrupación, esta iniciativa de acción directa, de inmediato convocar a la gente a la solidaridad. ¿Cuál es el punto de origen? El punto de origen. Antes que nada, gracias. Gracias por tenernos aquí. No, gracias a ti. Es un honor, es un escaparate también para la intención, para la misión que nosotros nos hemos autoencomendado. Antes que nada, gracias.
Bueno, el punto de origen de lo que es el concepto de la clínica del perro callejero, ahí en el reportaje más o menos se dice de manera muy rápida, pero todo parte precisamente porque desde toda la vida yo tomaba un perrito, lo rescataba desde adolescente o niño, estudié la carrera de medicina veterinaria, no me titulé como tal, mi intención desde el inicio de estudiarla era porque yo rescataba perritos y a veces decía, ¿y qué hago? ¿O cómo le hago? ¿No? Pero cuando empieza la pandemia, empieza también un declive económico, porque yo autosustentaba cada caso, ¿no? Claro. Yo de mi propia bolsa los tenía en mi casa y los tenía 1 o 2 meses y hasta que les encontraba un hogar, además de mis perritos, pero iba de un perrito en un perrito. Claro. Pero yo me llevaba a mi casa un perrito nada más, no puedes llevarte más, o no podía llevarme más. Y yo lo pagaba, pero empieza un problema económico. También yo enfermé casi al mismo tiempo que empezó la pandemia. Pero la gente en Facebook te empieza a conocer sin querer. Claro. Porque en Facebook se reportan que tal perrito está atropellado en el periférico. Y llegas tú y comentas y pues ya fulano lo rescató, ¿no? Y entonces, de pronto, en medio de toda esta crisis, yo digo, ya no puedo estar solventando gastos, porque son gastos, no sé, que pueden ir desde 3,000 hasta 10,000 pesos en el primer mes por hospitalizaciones, etcétera. Y digo, ya no puedo por mí mismo. Entonces, publico, digo, a ver, yo voy y rescato ese perrito. Era un perrito, sigue la historia así. Porque era tú, échatela, échate. Era un perrito que estaba en el municipio de Amozoc, en el mercado. Y digo, a ver, ese perrito parece que no puede caminar, de acuerdo a mi experiencia, es posible que tenga lesiones en la columna, que sea caro, largo el tratamiento. Y muchas personas dicen, yo coopero, yo te coopero. No, tú rescata, yo coopero. O sea, y entonces dice, sí, pero ya me consta que yo voy, rescato, y sí, me vas a cooperar hoy y ya te olvidas, pero yo lo voy a tener meses. Claro. ¿No? Entonces les pongo, yo voy, pero si se unen 3 o 4 personas que me ayuden a sustentar económicamente el caso por los meses que dure. Y se agregaron 4 o 5 personas, yo voy. Árale, ahí nacen los padrinos. Ahí nacen los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos. Así es, los famosos padrinos mágicos. Y entonces fui por el perrito y en efecto, fíjate, es bien simbólico, por ahí anda el video que subimos. Lo llevamos a un hospital de un amigo con el que había estudiado veterinaria y él tiene hoy un hospital es hospital, no es clínica, pues tiene sus estudios, le hacen los rayos X y su columna estaba así, como casi rota, ¿no? La columna así. No va a volver a caminar, además hubo que amputarle una patita, etcétera. Dice, pues la eutanasia. Le digo, espérame, hoy yo no tomo las decisiones y creo que eso fue un buen inicio, consultar con los padrinos, porque ahora éramos varios. Claro. ¿No? Y entonces les digo, ¿sabes qué? El médico dice esto, así, la eutanasia, y dice, no, démosle 1 semana, es muy pronto, lo que ustedes digan. Y así pasaron 2 semanas. Después de 2 semanas, el perrito resulta que, contra todo pronóstico, incluso mi lógica, mi conocimiento y de los médicos, se levanta y empieza a caminar. Al mes. Fue adoptado rapidísimo, yo no lo tuve en mi casa ni un día, y me mandan el video de cómo en un mes más o menos se levanta y camina. ¡Wow! Milagro prácticamente. Milagro. Es que con la columna así no tendría por qué estar sucediendo y en un mes, y una pata amputada y todo. Entonces, eso pues, nos emociona, nos motiva y entonces llega otro caso y vamos por otro perrito y lo hacemos en pequeñito así. Y de pronto empieza a surgir que me empiezo a involucrar más, hay más casos y de repente les digo un día, ¿saben qué? ¿Qué tal si ahora que se sumaron más padrinos? Entonces ya no éramos 5 padrinos que ponían ahí un dinerito al mes, ¿no? Sino que ahora eran 10, 15. Digo, ¿y si rentamos una casa? Claro. Y ahí porque cuando salen del hospital todavía se tienen que recuperar, ¿no? Por un tiempo. Y en lugar de hacer 1 al mes, pues hacemos 5 o 6 al mes. Hicimos un video, lo subimos con el caso de Coffee. Hicimos un videíto y ¿qué tal si hacemos una clínica de perro callejero para ellos? De un perrito fracturado, ¿no? Y cachorrito, como de 2 meses. meses. Ajá, sí, 2 meses, 1 mes más o menos. ¡Pum! ¡Pum! Desde ahí nos comió todo esto. El 80%. ¿Eso en qué año fue? En 2021. En 2021. Sí, el grupo de WhatsApp, o sea, de padrinos, se llenó y tuvimos que abrir otro. Porque era demasiado.
Bueno, pues ese es un muy buen síntoma social, es decir, todavía tenemos prendido el foco de la solidaridad, que a veces se nos olvida, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy, muy importante. Ahora vamos para cuatro refugios, ¿no? Y la intención de este espacio, ¿no? Es, pues, contribuir al tema educativo, es decir, poder extender los principios educativos en torno a la relación del hombre con los animales en general, y también pues hacer llamados a los padrinos, a la gente que nos está viendo, a hacer acciones directas. Ese es así como el primer objetivo de esta sección. Sí, y también que, bueno, el concepto de Dog Vengers, que cada uno de ellos también pueden ser un Dog Venger, ¿no? Claro. Desde su trinchera, desde alimentar a un perrito en la calle, desde adoptar, donar, apadrinar una esterilización. O sea, todos podemos hacer algo. Claro. Solamente es de querer. Así es. Y todos podemos ser un Dog Avenger. Así es. Bueno, pues iniciamos, si quieres, con la charla. ¿Quién nos va a platicar un poco sobre esta relación humano-animal? Que creo que es, un buen inicio para que podamos discutir, para que podamos enmarcar los temas de la columna. Así es. Pues, fíjate que cuando estábamos eligiendo el primer tema precisamente, tratábamos de analizar, bueno, y de qué vamos a hablar en la primera charla, en la primera oportunidad, ¿no? Y decíamos, bueno, pues vámonos hacia atrás, ¿no? Vamos desde lo más general. ¿Verdad? Y después, programa tras programa, pues iremos siendo tal vez más específicos en cada tema, ¿no? Decíamos, pues entonces comencemos con la relación del ser humano, ¿no? Con los animales, ¿no? ¿Cómo comienza? Entonces, en la semana intentamos leer un poco, y yo conforme leía decía, bueno, es que al final de cuentas todo tiene hasta una lógica. Y lo que es la relación humano-animal tiene como que varias, yo lo veo como un espectro, ¿no? Tiene como que varias posibles aristas desde las cuales las puedes abordar. Tiene incluso hasta un abordaje incluso espiritual o religioso. Claro. ¿Sí? Tiene un abordaje también, ¿cómo se llama? Filosófico, ético, social, o sea, lo podemos abordar desde varios aspectos. Pero si yo me voy a lo más general de cómo es esta relación o cuándo nace, yo lo primero en lo que yo me voy hacia atrás es de cuándo data el ser humano en el planeta. Uh-huh. O sea, yo primero me planteo eso. ¿Quién llegó primero al planeta? Y si nos ponemos a googlear, que hoy todo lo vemos por Google, a buscar fuentes serias, dices, bueno, los vestigios más antiguos de los cuales hay un dato oficial científico del ser humano, que esto sucede en África, y estamos hablando de que dicen que no pasa de 250,000 años, el hallazgo, ¿verdad?, más antiguo de un ser humano en la Tierra. Y dices, espérate, pero la Tierra tiene 13,000 millones de años. Claro. Y los dinosaurios tienen tantos millones de años, ¿no? De acuerdo a las... Dices, entonces los animales aterrizaron o se reprodujeron o nacieron desde cualquier arista, ya sea la científica, la de los extraterrestres o la religiosa, pero si tú te basas en lo oficial y lo científico, los animales están millones de años antes, de acuerdo a los hallazgos, claro, que el ser humano moderno en el planeta. Y yo parto de ahí. Claro. A mí, porque de ahí ya nos da para lo demás, ¿no? Claro, y además es importante lo que dices, porque el ser humano es una especie maravillosa en ciertos aspectos, pero por otro tiende a creer que es el centro del universo, ¿no? Claro. Que es el centro de todo y que las demás especies que hay a su alrededor son secundarias. Y no, precisamente creo que es importante tener como esa visibilidad de que somos un ecosistema y que tenemos un lugar al igual que una pequeña especie, y que debemos de entender esa relación, ¿no? Que eso es lo que nos cuesta mucho trabajo, con los afanes de producir, ¿no? De estar en un mundo donde la economía está en primera instancia, las otras especies pueden estar fuera de nuestro mapa sin ningún problema, y creo que eso es algo importante, desmentir todas esas perspectivas, ¿no? Híjole, desmentir, cambiar el paradigma. En efecto, dentro de las lecturas que hice ayer, estaba haciendo una lectura en una página que me pareció interesante,
y fuimos también apenas al Congreso por los Derechos de los Animales hace 2 semanas que hubo aquí en Puebla, lo cual fue muy interesante y aprendimos conceptos que no manejábamos. El paradigma que se vive, o sea, estamos hablando del paradigma. ¿El animal está para servirnos? Pues creo que no. Y una de las lecturas que yo leí ayer, un concepto interesantísimo, desmentir, como dices tú, hablaban y decían, creo que tendríamos que transformar nuestra manera de pensar, es decir, los animales y los humanos, no. Los animales humanos y los animales no humanos. Claro. Sí, sí. Comenzar por ahí, por emparejarnos, porque somos animales. Claro. Entonces, conforme comencemos a desmentir, a cambiar los paradigmas, quizá tengamos y los animales tengan más oportunidad de tener el lugar que realmente nunca debieron perder. Así es. ¿No? Que somos los animales humanos y los animales no humanos, ¿no? Fíjate, hablando de ese tema, ayer estaba yo también haciendo algunas lecturas sobre lo que podemos aprender de los animales, ¿no? Que también eso es algo interesante. Y, por ejemplo, el tema de la maternidad, ¿no? Es decir, cómo desvincular esta relación de madre-hijo como algo que solamente se puede dar entre ellos y no de forma comunitaria, como sucede en algunas especies animales. Es decir, cómo nosotros podemos evolucionar, cómo podemos romper nuestros paradigmas aprendiendo de otras especies, ¿no? Y creo que eso es algo que nosotros como generación estamos aprendiendo y que sí nos está dando un pasito en la evolución de nuestra propia especie como seres humanos, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me encanta? Que acabas de decir. Tú acabas de decir que como humanos que nos permite evolucionar. Otra de las grandes mentiras que yo en lo personal creo que estamos viviendo es que estamos en una evolución y pareciera que estamos como humanos civilizados en una involución. Sí, sí, sí. Evolucionar sería regresar a la esencia, claro, precisamente como lo describes, ¿no? Y entonces existe una corriente, ¿verdad?, que pareciera que dice, ¡ey, por allá no es, era para acá! Y entonces, por ejemplo, pues ya empiezan a retomar fuerza los partos naturales, los partos donde claro, van al río, o si no puedo ir al río, al menos en una tina, y empiezo a parir las mujeres, y junto con las parejas decían, vamos a parir aquí de forma más natural, claro, vamos dejando la parte artificial de la cesárea indispensable, porque así no era, así nunca había sido, claro, ¿no? Claro. Entonces es observar la buscar naturaleza alternativas para evolucionar. Eso es evolución. Hay unos videos de partos conscientes en donde pues todo es natural, 100% natural, ¿no? Y el niño nace y el niño se va arrastrando, o sea, conforme va pudiendo por el cuerpo de la mamá hasta llegar al pecho. Claro. Y es como es amamantado. Sí, bien es interesante. Bastante interesante, sí, muy interesante. Oye, otro punto que quería platicar con ustedes, aprovechando que están acá, es, bueno, el fin de semana fuimos testigos de algunas marchas, ¿no? Sí. En torno a los derechos de los animales. Ahí estamos viendo algunas imágenes que se vivieron aquí en Puebla. Cuéntanos un poquito, Dani, cuéntanos un poquito, cuál es la agenda política en torno a los derechos de los animales? ¿Por qué se está marchando? ¿Qué es lo que se está solicitando? Desgraciadamente vimos algunas notas en semanas anteriores sobre maltratos, híjole, tremendos, que la verdad es que me cuesta mucho trabajo hasta describir, sí, ¿no? sí. Es algo que ofende en su hecho, pero también ofende y lastima en cómo se ha llevado también de forma legal, cuáles han sido las manifestaciones. Creo que es un punto de quiebre en la lucha por los derechos de los animales. ¿Sabes qué? Que también el hecho de que hayan sido menores, claro, porque los casos de ahorita casos son de menores y entonces es como más preocupante, no solo por el hecho del maltrato animal, sino también por los niños, ¿no? Claro. Lo que están aprendiendo, la educación que están llevando. El objetivo de las marchas, bueno, cada quien marcha de manera independiente. Hay quienes van como rescatistas independientes, gente que no rescata, pero que ellos aman a los animales y que también buscan ciertas cosas, ¿no? Organizaciones como nosotros, movimientos más grandes.
Y entonces, pues cada quien tiene su objetivo. Nosotros, nuestro objetivo es, por ejemplo, que las instituciones de bienestar animal y protección animal sean transparentes. Es decir, que nosotros podamos acceder a sus instalaciones de manera transparente para poder observar qué está pasando con los animales, cuál es la situación, el estado de salud de los animales, porque nosotros hacemos reportes con ellos, pero los mismos quienes se supone que ayudan a los animales son los mismos que están cometiendo el delito de maltrato animal. Uf. Los tienen en instalaciones pésimas, en condiciones pésimas, lugares muy pequeños, y bueno, después de un tiempo que ya no salen en adopción o que ya nadie va por ellos, pues obviamente ya los duermen, ¿no? Entonces, es Claro. eso, es que hagan su trabajo, que el gobierno se involucre, que pues, al final la sociedad es quien está haciendo el trabajo, ¿no? Claro. Y campañas de esterilización, que es lo que busca la gente, masivas para lograr algo, porque una campaña de 10 perritos Sí. no hace mucho. Claro. Y ahorita el tema es también poder hacer algo con estos niños que cometieron delitos. Que esa es una discusión muy fuerte, ¿no? Está muy muy compleja, muy compleja. además, Sí. porque además estamos hablando de menores de edad, ¿no? Que, digamos, hay una perspectiva distinta, pero también lo que veo es un gran vacío educativo. Digamos, la gran razón de esta columna es eso, y creo que es el gran vacío. ¿Por qué un niño de esa edad Ay, sí. tendría que hacer Eso. ese tipo de cosas? Claro, claro, hay una ambigüedad enorme en el fondo, ¿no? En las causas que lo originan, pero mira, nosotros previo a la pandemia, habíamos generado un concepto incluso de empresa, porque nosotros en ese entonces nos dedicábamos a los negocios, a las empresas, y dijimos, vamos a crear una empresa, pero para esto, ¿no? Que era ofrecer servicios en los municipios. Y para eso hicimos censado, primero que nada. Empiezas a emplear ciencia, empiezas a emplear metodología, ¿no? Hicimos un censado en el municipio de Puebla, cuántos perros, gatos, ferales pueden haber. Empleamos a la comunidad precisamente y todo, y vaya, y empleamos cierta metodología para identificar causa raíz, ¿no? Metodología que se utiliza en la industria aeronáutica, en la industria automotriz, etcétera, para decir la causa raíz, la causa de fondo que tiene la problemática del perro sufriendo, de la invisibilización, de que no te das cuenta que no voy a decir el nombre del zoológico, pero estamos en Puebla, creo que todos lo van a saber, que en un zoológico tienen en una pequeña poza desde hace décadas a 2, 3 hipopótamos, y que nadie se da cuenta que eso es maltrato. Órale. O sea, nadie se da cuenta que un hipopótamo no puede estar en una poza que es menor a una alberca de una casa pequeña, cabrón. O sea, es un hipopótamo, y son 3 o 2, ¿no? Y desde hace décadas no hay mejoras. Que nadie se da cuenta de todo eso es falta de educación. Claro. Porque si tú pones el tema y nuestra metodología que empleamos, que es metodología probada, que nosotros no inventamos, para identificar causa raíz, dice, falta de leyes aplicables, falta de legislación, pero que esa legislación derive en la educación, Claro. en la formación. Dani, por ejemplo, o sea, lo hemos discutido y nos metemos a discutir, entre nosotros nos metemos a analizar todo siempre muy a fondo. Su formación de ella es docencia, y tiene maestría en áreas de docencia y todo. Decimos, desde el concepto de docencia, de aprendizaje, ¿qué sucede si tú a un niño de kinder? Yo le decía, si damos pláticas, ¿cómo las daríamos? Y me dice, con marionetas. Claro. A un niño de kinder, ¿no? A un niño de secundaria vamos con unas pláticas, vamos con otro tipo de sensibilización, pero vamos a educarlos. ¿Qué pasa en su interior cuando crezca y cuando se convierte en un adulto? ¿Qué va formándose en sus emociones? ¿Qué concepto mental va a tener cuando vea un animal? Claro. ¿No? Entonces, dependiendo de la educación, es las imágenes que se le van a imprimir, las emociones que se le van a generar. Todo está en la educación. Así es. Todo deriva desde cómo eduquemos Sí, desde el y principio. de los contextos familiares también, ¿no? Porque, Sí, también, bueno, también. pues finalmente una niña, un niño, pues es producto de lo que ve y de lo que vive. Y de todo, de todo. Y Yo trabajé en Tabasco en algunos colegios. Estuve primero en prekinder, luego secundaria y prepa. Y me impactaba ver que en secundaria, primero de secundaria, los niños pues empiezan con ciertos cambios y eso, y el olor impresionante, ¿no? Claro. Y entonces las mamás en reuniones nos decían, es que ¿por qué no los bañan ustedes? Vengan un día a bañar a los niños. O sea,
Qué comentario. es tu trabajo, o sea, eso Claro. no se enseña aquí. Quien enseña a bañar a los niños debes de ser tú como papá, ¿no? Claro. Yo quería hacer un comentario referente a lo de la educación. Se tiene, o lo que hacen en las escuelas es que vamos a concientizar y es una plática de unos 5 minutos, 10 minutos, o hacer alguna actividad de vamos a hacer, no sé, un cartel en donde pidamos apoyo para el no maltrato animal y demás, ¿no? Pero no solamente se requiere algo de 5 minutos, sino meterlo como educación formal, como Claro. parte de los contenidos. Sí. O sea, que sea una materia de 1 hora en donde realmente se les enseña a los niños, no una platiquita de 5 minutos, porque realmente no se logra nada. Claro. Se requiere educación formal. Sí, y bueno, la gran ventaja, no sé qué opinen ustedes, que creo, afortunadamente, el caso de estos niños fue extraordinario, porque yo veo una cultura muy positiva en la mayoría de las niñas y los niños. Yo lo veo con mi hija de 12 años, con sus compañeros, sí hay un respeto muy fuerte, ya una cultura completamente distinta en la relación con los animales, y creo que si se quiere cambiar realmente este tema, tenemos que ir sobre las niñas, sobre los niños, porque ellos nos enseñan a nosotros finalmente, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo no voy a ver el cambio por el que vivo prácticamente hoy. Yo no lo voy a ver. El sueño es que dejemos sembrada una semilla Claro. para que las generaciones por venir, es decir, quienes están en kinder, quizá en primaria, dentro de 2 generaciones o 3, sean quienes realmente terminen de transformar hoy día lo que es el cómo vemos a los animales. Yo lo creo que van a ser mi nieta posiblemente, ¿verdad? Quien lo vea, lo viva, lo experimente, ¿no? Nos toca sembrar la semilla, pero eso es precisamente, y es educación formal, Claro. y es Y en educación en Sí. casa. Y sí, y un poco también desde los medios de comunicación. Sí, Por ahí también. dicen que la tele siempre Es forma. cultura. Pues entonces, desde aquí lancemos todo lo que se tenga que hacer para hacer los cambios Así a nivel es. social. Gracias, se nos acabó el tiempo, casi nos echamos media hora charlando, Híjole, pero qué la rápido. verdad es que fue una delicia. Cada lunes estarán con nosotros los Dogvengers aquí en el De Eso Se Trata, y vamos a lanzar retos para que usted participe, para que usted sea solidario desde aquí, desde el De Eso Se Trata y la clínica de El Perro Callejero. Gracias, Dani, gracias, Dari, un verdadero placer. Igualmente, Gracias. muchísimas gracias. Gracias, Estamos gracias. Gracias.